que nos escuchan. Nosotros somos el grupo conformado por Nicolás Juana, Mónica Bechara, Iván Harty, María Gabriela Hernández, Ana Cristina Lalín, María Laura Pita, Oscar Ramírez, Luis Fernando Rodríguez y mi persona Rafael Pucelle, que elaboramos una constitución para la materia de Derecho Constitucional General 2. Nuestro país se llama Terrali y tiene una población aproximada de 10 millones de personas y 400.000 kilómetros cuadrados de territorio, que es un territorio compuesto por 8 estados y un distrito federal. Nuestra constitución tiene un preámbulo que dice lo siguiente: los terralienses, ejecutando nuestra potestad creadora, siguiendo los valores infundados por Dios al hombre, con la máxima meta de fundar y desarrollar una república federal en un estado de derecho, democracia, igualdad y justicia, asegurando el respeto a los derechos humanos, la libertad, la independencia y soberanía de la nación, promoviendo la cooperación ciudadana en el desarrollo de valores y trabajo para la búsqueda de la justicia conmutativa, representando los valores en los que Terrali fue infundada a través del esfuerzo que nuestros padres fundadores realizaron para hacer a esta digna tierra independiente. Decretamos la siguiente Constitución de la República Federal de Terrali. El título 1 tiene los principios fundamentales y son los siguientes. Artículo 1. Terrali se declara República Federal soberanamente libre e independiente. Artículo 2. Terrali se compone en un Estado democrático de derecho. Sus valores fundamentales son la vida, la paz, la justicia, la libertad, la igualdad ante la ley, la seguridad, la solidaridad y la defensa de los derechos humanos. Artículo 3. La separación de poderes para asegurar la justicia, la participación del pueblo para la democracia y el respeto a la libertad son los fines esenciales del Estado de Terralis. Artículo 4. El pueblo es el titular de la soberanía y la ejerce mediante el sufragio y la participación política. Artículo 5. La unión de los estados que conforman la República Federal de Terrali tiene el fundamento en su ordenamiento jurídico en esta Constitución, de la cual se desprenden todas las instituciones y las leyes de la República Federal. Artículo 6. El idioma oficial de Terrali es el español. Título número 2. Del territorio y de la nacionalidad. Capítulo número 1. Del territorio. El artículo 7 nos indica que el territorio nacional comprende el de las partes integrantes de la Federación, número 2, el de las islas incluyendo los arrecifes y los cayos en los mares adyacentes, número 3, la plataforma continental y los zócalos submarinos en las islas, incluyendo los cayos y los arrecifes, número 4, las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional y las marítimas interiores. Número 5. El espacio situado sobre el territorio nacional con la extensión y las modalidades que establezca el derecho internacional. El artículo número 8 nos indica que las partes integrantes de la Federación son los estados de Aguas Frías, Baja Mónica del Sur, Destalia, Selmón de Marielo, Apila, Texacomi, Relam, Astriles y el Distrito Federal. El artículo número 9 nos indica que Terreres es el Distrito Federal, sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos de Terralis. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se regirá en el estado del Valle de Terralis con los límites y la extensión que le asigne el Congreso General. El artículo número 10 nos indica que los estados de la Federación conservan la extensión y límites que hasta hoy han tenido. El artículo número 11 nos habla de las entidades federativas que se pueden arreglar entre sí por convenios amistosos sus respectivos límites, pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación del Senado. De no existir el convenio que se refiere en el párrafo anterior y a instancia de algunas de las partes de conflicto, la Corte Suprema de Justicia Político-Administrativa es quien conocerá, sustanciará y resolverá con carácter obligatorio las controversias sobre los límites territoriales que se subsisten en las entidades federales. El artículo número 12 nos indica que las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los cayos y de los arrecifes, los mares territoriales, las aguas marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional dependerán directamente del gobierno de la Federación, con excepción de aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción de los estados. Capítulo número 2. De la nacionalidad. El artículo número 7 nos indica que la nacionalidad se adquiere por naturalización o por nacimiento. Por nacimiento nos indica que los que nazcan en el territorio de la República, los hijos de los padres terralienses por nacimiento que nazcan en otro territorio, y los hijos de padres naturalizados por la República que establezcan residencia por más de 5 años. Por naturalización es si uno de los padres es terraliense. Si tienen más de 5 años viviendo en el territorio nacional, los extranjeros que contraigan con un terraliense. De los deberes y derechos. Artículo 15.
El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte o cualquier tipo de violación a este derecho. El Estado protegerá y garantizará la vida de todos los terralienses y de todo ser humano en el territorio de la República Federal, incluyendo aquellos que estén privados de su libertad. Artículo 16. Toda persona tiene derecho a la libertad. La libertad de la persona es inviolable y en caso de arresto o detención, la misma tendrá derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogados o una persona de confianza. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. En consecuencia, ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas, tratos crueles y experimentos científicos sin su previo consentimiento. El Estado tiene la obligación de reparar los daños materiales y o morales como consecuencia de la violación de los derechos humanos. Artículo 18. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas según lo establecido en los códigos correspondientes. Artículo 19. El Estado debe garantizar la inviolabilidad de las informaciones privadas. Las mismas no podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal competente. Artículo 20. El Estado debe garantizar el acceso a las diferentes tecnologías de información para asegurar el derecho a estar informados y la potenciación de la capacidad de expresión. Artículo 21. Toda persona tiene el derecho a libre tránsito según la regulación correspondiente al Estado. Artículo 22. Toda persona tiene derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad. Artículo 23. Toda persona tiene derecho a reunirse pública o privadamente sin previo aviso y sin excepciones. Artículo 24. Todas las personas son iguales ante la ley. La misma no permite esclavitud o discriminación por diferencias de raza, sexo, credo, condición y orientación sexual. Artículo 25. Toda persona tiene el derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas u opiniones por cualquier medio de comunicación. Cada persona asume plena responsabilidad por todo lo expresado. Artículo 27. Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad propia, imagen, confidencialidad y reputación. Artículo 27. La participación ciudadana es un derecho y un deber fundamental para la ejecución y el control de la gestión pública. Artículo 28. En caso de existir algún tipo de controversia judicial en materia de derechos humanos, se procederá a resolver el caso en una Corte Regional e Internacional de Derechos Humanos. Artículo 29. El sufragio es un derecho y un deber ciudadano, que se ejercerá de manera directa, secreta, libre y universal. Artículo 30. Todos los ciudadanos tienen derecho a asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos. El artículo 31 propone que todos los terralienses tienen derecho a manifestar libremente, sin previa notificación al Estado, y que el control de estas manifestaciones no justifica la violación de los derechos humanos. El artículo 32 propone que los ciudadanos tienen derecho a ser consultados ante cualquier tema de carácter de interés nacional y además para la remoción de cargos en mitad de su periodo. El 33 comenta que se protege el derecho al matrimonio entre sexos opuestos o mismos sexos. El artículo 34 comenta que toda persona tiene derecho a una vivienda digna, higiénica, etc. El 35 habla de la salud como derecho fundamental y además parte del derecho a la vida y que el Estado debe garantizar la misma además. El artículo 36 habla de exactamente lo mismo, pero de la seguridad social y que el Estado debe igualmente garantizarla. El 37 habla de que toda persona tiene derecho y el deber de tener un trabajo para sustentar sus gastos propios y que el Estado igualmente debe garantizar que haya una buena red de empleos. El 38 habla de la materia cultural y que cualquier aspecto de esta materia es de libertad de la persona y constituye una serie de valores del Estado. El 39 habla de la educación como valor fundamental y como derecho fundamental y que además debe ser garantizado por el Estado y que debe ser que se deben respetar principalmente todas las corrientes de pensamiento. El 40 habla de que el Estado debe garantizar cualquier derecho al deporte y a la recreación, cualquier tipo de recreación para todos los terralienses. El 41 propone que es un derecho y un deber proteger el medio ambiente, ya que es un medio natural del territorio y que además todos los terralienses y el Estado debe garantizar que se permita el desarrollo sustentable. Luego el 42 habla de que toda persona tiene derecho a la propiedad privada y además que tiene derecho a escoger dedicarse a la actividad económica de su conveniencia. El 43 comenta que todos los terralienses deben respetar y honrar los valores de la nación
El 44 dice que las personas deben acatar y cumplir responsablemente todo lo establecido en esta Constitución. El 45 propone lo mismo, pero con respecto al Estado, que debe cumplir y acatar todo lo propuesto en esta Constitución. Y el 46 comenta que ninguna ley podrá vulnerar todo lo establecido en esta Constitución y que las decisiones de organizaciones internacionales sobre casos de defensa de los derechos humanos son vinculantes, sobre todo con respecto a los terralienses, específicamente con respecto a los terralienses. Bueno. Bien, tomo la palabra nuestra compañera María Gabriela Hernández, que bien explicó el título 3 acerca de los deberes y derechos, para hablar acerca del título 4, acerca de la organización del Estado. Antes de hablar de la organización del Estado y de los entes que se encargan de la administración del Estado, debemos hablar de lo fundamental que es. Como bien explicó nuestro compañero Rafael Punceles en los artículos referentes a los principios fundamentales de la Constitución, debemos saber que para tener un Estado y para tener un país debemos tenerlo organizado de alguna manera. Y para ello recurrimos a las competencias de los poderes públicos, a tener poderes divididos que se encarguen de una y otra actividad. Es por ello que antes de hablar de los poderes públicos debemos hablar de las competencias de los mismos. Y de eso se trata nuestro título 4. Capítulo 1. Competencias del poder público. Artículo 47. El poder público, basado en los municipios fundamentales de la nación, estará dividido en 3: federal, estatal y municipal. Artículo 48. Los poderes públicos, como objetivo fundamental, deberán defender los intereses de la República Federal, la conservación de la paz y la recta aplicación de las leyes. Artículo 49. Cada poder público tiene el deber de hacer honor a los símbolos patrios y funcionar en pro de la cultura nacional. Artículo 50. Los poderes públicos tienen el deber de propiciar la seguridad y defensa de la nación. Artículo 51. La división de poderes públicos también implica la organización del ejército. El poder ejecutivo, como miembro de este sistema, será el encargado de organizar las Fuerzas Armadas Nacionales. Claro, esa actividad dependerá de las regulaciones que estarán establecidas en su respectiva ley. Artículo 52. El sistema financiero más óptimo para el desarrollo y para las competencias en materia económica de los poderes públicos será determinado por las leyes federales y estatales, que deberán tener como principios fundamentales el respeto a la propiedad privada, la libre empresa y el libre comercio. Artículo 53. Se deberá proponer un presupuesto anual para el funcionamiento de los poderes públicos y un presupuesto anual para el funcionamiento de los poderes estatales. Artículo 54. La recaudación de impuestos y la distribución de los mismos serán determinadas por las leyes federales. Artículo 55. El Poder Ejecutivo Federal y el Gabinete Ejecutivo Estatal tienen la potestad de expropiar bienes inmuebles por razones de interés público. Para la expropiación, será necesaria la introducción de un informe a la Asamblea Legislativa del Estado, para que lo autorice o no la expropiación, la cual deberá ser pagada de forma justa al propietario. Estos artículos bien mencionados son respecto a las competencias del poder público, pero debemos explicar cómo está dividido el poder público. Los poderes están divididos de manera federal, y es por ello que tenemos el capítulo 2 del título 4, de la división federal del poder público. Artículo 56. El poder público nacional estará constituido por el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal Supremo Constitucional, Consejo Nacional Electoral, que será un organismo autónomo a los poderes nacionales, y el Ministerio Público. Artículo 57. Es competencia de cada Estado: 1. La organización de poderes públicos. 2. Organización de municipios y división política territorial. 3. Administración de bienes. 4. Uso del crédito público con limitaciones. 5. Organización de las policías rurales y urbanas. Artículo 58. Los estados no podrán: 1. Crear aduanas y 2. Prohibir consumo de bienes producidos fuera del territorio. Artículo 59. El poder estatal estará constituido por las asambleas legislativas, los gobernadores y su gabinete ejecutivo. Artículo 60. La Asamblea Legislativa estará conformada por un total de 40 diputados divididos según el territorio. Artículo 61.
Son atribuciones de la Asamblea Legislativa: 1. Legislar. 2. Aprobar o improbar la gestión del gobernador. 3. Sancionar una ley. 4. Las demás que determinen las leyes federales. Artículo 62. Son atribuciones y deberes del Gabinete Estatal: 1. Cumplir las leyes federales. 2. Nombrar y renovar funcionarios y empleados. 3. Presentar un informe de su administración. 4. Presentar el proyecto de la ley de presupuesto. 5. Las demás que determinen las leyes federales. Artículo 63. Y último en este capítulo. Los municipios serán representados exclusivamente por la alcaldía. La rendición de cuentas de los alcaldes será presentada a las asambleas legislativas de los estados. La autonomía del municipio comprende: 1. La elección de las autoridades. 2. Libre gestión en las materias de su competencia. 3. Recaudación e inversión de sus ingresos. Y 4. Las demás que determinen las leyes estatales. Alto. Capítulo 3 del Poder Legislativo, sección primera del Congreso de la República, artículos del 64 al 70. En esta primera sección se encuentran todas las especificaciones relacionadas al Congreso de la República Federal, la cual está distribuida en dos cámaras: la Cámara de los Diputados, que representa al pueblo, y la Cámara del Senado, que representa a los estados. Para ser senador se requiere ser mayor de 21 años, ciudadano, haber terminado o estar cursando una carrera universitaria, no estar sometido a una condena, ser de estado seglar, tener más de 4 años residiendo en el estado a representar. Cada estado tendrá 2 representantes al Senado y un diputado, los cuales serán elegidos mediante un voto secreto, directo y universal. Ambas cámaras del Congreso aprobarán un reglamento interno para su uso. Su directiva estará también compuesta por un presidente, un vicepresidente y 2 secretarios. Las funciones de la Cámara de Diputados comprenden aprobar el presupuesto nacional, legislar en materias de competencia federal, autorizar cambios en el presupuesto nacional que sean propuestos por el presidente de la República y controlar mediante investigaciones e interpelaciones a los funcionarios públicos en materias de su competencia, así como demás funciones expuestas en la ley. Por otra parte, las funciones del Senado son autorizar los ascensos militares propuestos por el presidente de la República, autorizar al presidente a salir del territorio nacional por un tiempo mayor a 5 días, iniciar el procedimiento de enjuiciamiento del mismo y otras funciones que la ley determine. En cuanto a la sección segunda de las leyes y su formación, que comprende los artículos del 71 al 74, tenemos que las leyes serán estadales o federales. Las federales serán aquellas sancionadas por el Congreso y las estadales las sancionadas por las asambleas legislativas de cada estado, teniendo mayor jerarquía las federales. La presidencia de la ley queda establecida de la siguiente manera: la Constitución va por encima de todas, después vienen las interpretaciones del Tribunal Supremo Constitucional, luego los códigos y leyes federales orgánicas, la Constitución de cada estado, las leyes federales y luego las que le siguen. La iniciativa para tener una ley nueva corresponde al Gabinete Ejecutivo. 3 senadores o diputados, el 15% de los electores inscritos en la circunscripción, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Consejo Nacional Electoral, solo en materias que le competen a estos órganos, y a las asambleas legislativas. Para aprobar una ley, primero se discute una vez en la Cámara de Diputados, luego se discute una segunda vez artículo por artículo en la misma Cámara, luego estos se envían al Senado. Si se aprueban, se pueden enviar al presidente para que éste las promulgue, y él puede, siempre y cuando que él lo quiera, mandarlas al Tribunal Supremo Constitucional para que ellos las revisen y le den su opinión al respecto. Presidente de la República, un vicepresidente de la República y sus secretarios. Artículo 76. Para ser presidente, vicepresidente o secretario, se requiere ser mayor de 30 años, ser ciudadano por nacimiento, haber terminado una carrera universitaria, ser de estado seglar y no estar sometido a condena. Artículo 77. El presidente de la República será escogido para un periodo de 4 años, con una sola reelección, mediante elecciones universales, directas, libres, secretas y de circunscripción nacional.
Artículo 78. El vicepresidente de la República será propuesto por el presidente y aprobado por las 3/5 partes de los diputados y senadores presentes del Congreso de la República para ser nombrado en el cargo. Artículo 79. Los secretarios del Ejecutivo serán propuestos por el presidente y aprobados por la mayoría simple del Congreso para ser nombrados en los cargos. Artículo 80. Las funciones del presidente de la República son tomar medidas nacionales sobre la economía, la administración del Estado, las relaciones internacionales, la infraestructura, los espacios y servicios públicos correspondientes al Ejecutivo, la seguridad y la soberanía, en conjunto con el vicepresidente y los secretarios según lo determine la ley. Proponer ante el Congreso y remover del cargo a los secretarios del Ejecutivo. Proponer al vicepresidente del Ejecutivo, que deberá ser aprobado con las 3/5 partes del Congreso. Dirigir la acción del Gobierno. Ejecutar el presupuesto nacional aprobado por la Cámara de Diputados. Dirigir la Fuerza Armada Nacional en carácter de comandante en jefe. Proponer todos los ascensos militares ante el Senado. Declarar estados de excepción. Firmar tratados, convenios y pactos internacionales, previa aprobación de las 2/3 partes de los senados presentes. Convocar y dirigir mensajes al Congreso de la República cuando lo considere. La ley reglamentará el procedimiento. Designar junto al Secretario de Relaciones Exteriores a los embajadores y cónsules de la República. Administrar la Hacienda. Realizar cambios en el presupuesto nacional previa autorización de la mayoría simple de la Cámara de Diputados. Convocar referendos según lo establecido en esta Constitución. Definir mediante decretos las funciones de las Secretarías del Ejecutivo. Dirigir todos los eneros un mensaje de memoria y cuenta en el Congreso. Las demás que determina esta Constitución y la ley. Artículo 81. El contenido de los decretos presidenciales podrá ser sobre la designación de los secretarios y sus funciones, la creación y reglamentación de instituciones públicas adscritas al Ejecutivo, las directrices emitidas a instituciones adscritas al Ejecutivo, las directrices a las Fuerzas Armadas que deban hacerse públicas y las medidas relacionadas con las funciones determinadas en el numeral 1 del artículo 80. Artículo 82. La falta temporal del presidente de la República será suplida por el vicepresidente hasta por 50 días, prorrogables por 100 días más por la mayoría simple del Congreso. La continuidad de la falta temporal por un lapso mayor al establecido será considerada como falta absoluta. Artículo 83. La falta absoluta del presidente de la República ocurrirá por su muerte, su renuncia, su destitución decretada por la Corte Suprema de Justicia, su incapacidad física o mental certificada por una junta médica designada por la Corte Suprema de Justicia y aprobada por las 2/3 partes de los integrantes del Congreso, y la destitución mediante un juicio político realizado por el Congreso con la decisión final de las 4/5 partes. La falta absoluta del presidente será asumida por el presidente del Congreso. Si la falta ocurre antes de la mitad del periodo, se convocarán elecciones en 30 días y se iniciará nuevamente en el periodo presidencial. Una vez iniciada la segunda mitad del periodo, la presidencia será asumida por el vicepresidente. Artículo 84. Las funciones del vicepresidente son suplir las ausencias del presidente y colaborar con el cumplimiento de sus funciones, asumir la presidencia del Senado, es decir, la vicepresidencia del Congreso, dirigir y reglamentar mediante resoluciones las medias, instituciones y funciones del Ejecutivo que sean atribuidas a su despacho, las demás que determine esta Constitución y la ley. Artículo 85. Los secretarios, en conjunto con el presidente y el vicepresidente, conforman el Gabinete del Ejecutivo Nacional, el cual reunirá para coordinar la acción de gobierno. Artículo 86. El Poder Judicial de la República Federal de Tierra Libre está estructurado de la siguiente manera: una Corte Suprema de Justicia, los tribunales estatales, los demás tribunales que la ley establezca, los órganos de investigación penal y el Ministerio Público. La Corte Suprema de Justicia está estructurada así: trabaja en sala plena y en 5 salas. Estas salas son la Sala Constitucional, la Sala Político-Administrativa, la Sala de Casación Civil, la Sala de Casación Penal y la Sala Electoral. Para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el artículo 96 establece que 1. Tener nacionalidad terraliense por nacimiento y no poseer otra nacionalidad. 2. Ser ciudadano de reconocida honorabilidad. Y 3. Ser jurista de reconocida competencia y haber ejercido la abogacía en un mínimo de 15 años y tener título de posgrado en materia judicial. En materia de competencias del Poder Judicial, el artículo 87 establece que el Poder Judicial es independiente y autónomo. Tiene potestad judicial y jurisdicción constitucional, disciplinaria judicial, contencioso administrativa, electoral y penal militar. Los jueces.
El artículo 90 de la Constitución de Terralís establece que el ingreso a la carrera judicial y el ascenso a los jueces se debe hacer por concursos de oposición. Estos serán seleccionados por los jurados de circuitos judiciales como lo establezca la ley. La Corte Suprema de Justicia quedará encargada del nombramiento de los jueces. Y los jueces, para poder ser seleccionados y ejercer sus competencias, deben ser profesionales universitarios de Derecho con especialización judicial. En el artículo 91 se establece que la ley preverá las causales de suspensión o destitución de los jueces. Y en el artículo 92 se establece que los jueces son responsables en lo definido por la ley por error, omisiones, injustificadas o retardos, por denegación, parcialidad, el olvido sustancial de las normas procesales y por delitos de cohecho. En el artículo 93 se establece que jueces, magistrados, fiscales del Ministerio Público y defensores públicos no pueden llevar a cabo activismo partidista, que es sindical, gremial o de índole semejante, excepto por su ejercicio del voto, ni pueden ejercer ninguna otra función pública, exceptuando actividades educativas ni realizar actividades privadas, lucrativas, incompatibles a su función. Por último, el artículo 94 te dice que los jueces, magistrados y fiscales del Ministerio Público y defensores públicos no podrán asociarse entre sí. Capítulo 5, referente al Tribunal Supremo Constitucional de la República Federal de Terralís, se establece lo siguiente. El artículo 97 nos dice que el Tribunal Supremo Constitucional es el último y máximo intérprete de la Constitución. Sus interpretaciones son vinculantes para todos los tribunales de la República y tienen de mayor jerarquía que las leyes federales y las leyes estatales. El artículo 98 nos establece que para que el tribunal pueda realizar una interpretación, la misma debe ser solicitada por un ciudadano o por una institución del Estado. Solo se pronunciará sin el recurso de interpretación en el caso establecido en el artículo 74 de la Constitución. El artículo 99 nos establece que el Tribunal Supremo Constitucional puede devolver las leyes al Congreso y a las asambleas legislativas por inconstitucionalidad. En el artículo 100 nos dice que para ser magistrado del Tribunal Supremo Constitucional se deben cumplir los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El artículo 101 establece que los magistrados del Tribunal Supremo Constitucional serán un total de 11 y serán propuestos de la siguiente manera: 5 por el Presidente de la República, 4 por la Corte Suprema de Justicia y 2 por el Ministerio Público. Una vez realizadas las postulaciones del Congreso Pleno, se aprobará o no la postulación de los magistrados hasta que haya 11 electos. Las postulaciones rechazadas serán reformuladas por la institución que las propuso. Y por último, el artículo 102 nos establece que el periodo de los magistrados será de 12 años. Para ser destituido se necesita la introducción de una investigación realizada por el Ministerio Público ante el Senado y, de ser aprobada la investigación con las 2/3 partes del mismo, deberá discutirse en la plenaria del Congreso. Y con las 2/3 partes tomará la decisión definitiva. El Consejo Nacional Electoral será un organismo nacional, cuyas organizaciones subordinadas serán los consejos electorales estadales. La función del Consejo Nacional Electoral será la de administrar, organizar, garantizar su cumplimiento y dar los resultados de las elecciones. Esto operará a nivel de los estados por medio de sus organizaciones subordinadas, los respectivos consejos electorales estadales. Una de las atribuciones del Consejo Nacional será la de establecer los comités de postulaciones para aquellas personas que sientan la necesidad de lanzarse un cargo de cualquier poder. Para aspirar a ser el rector del Consejo Nacional Electoral se deberá ser venezolano por nacimiento, mayor de 35 años y ser graduado de una carrera universitaria. El Ministerio Público. El Ministerio Público es el organismo que estará sometido a las órdenes del Fiscal General de la República. Para ser fiscal general se deberá ser mayor de 35 años, terraliense por nacimiento y no poseer alguna otra nacionalidad. Las atribuciones del ministerio serán garantizar que se respeten los derechos de los terralienses, ofrecer los mecanismos necesarios para la correcta administración de la justicia y hacer que se cumplan las normas que se establezcan en las respectivas constituciones y en la ley. Por su parte, la seguridad, las Fuerzas Armadas Nacionales estarán compuestas por un ejército, una marina y la Fuerza Aérea. Y en cuanto a la seguridad pública, se tratará de garantizarse el derecho y la responsabilidad de los órganos nacionales. Capítulo número 6. Título número 6. De las modificaciones en la Constitución. Artículo número 16. Nos habla de que las modificaciones en la Constitución se realizarán mediante enmiendas y reformas. Las iniciativas de las mismas corresponden: número 1, al Gabinete Ejecutivo; número 2, a las 2/3 partes del Senado; número 3, a las 2/3 partes de la Cámara de Diputados; número 4, al 15% de los electores inscritos en la circunscripción nacional;
número 5 a 3/5 partes de las asambleas legislativas. El artículo número 7 nos indica que la enmienda consiste en agregar uno o una serie de artículos a la Constitución, pero que no modifique su contenido. El artículo 118 nos habla de que la reforma consiste en un cambio total o parcial de algunos o más artículos de la Constitución. El artículo 119 nos habla de que una vez introducidas las iniciativas en el Congreso, se discutirán de la misma manera como se discuten las leyes, sin la intervención del presidente y del Tribunal Supremo Constitucional. Una vez aprobado el proyecto de enmienda o de reforma por las 2/3 partes, será sometido a un referéndum consultivo en el proyecto. Solo se aplicará la enmienda o la reforma si es aprobada por la mayoría. El artículo 120 nos habla que para redactar una nueva constitución se convocará a una Asamblea Nacional Constituyente cuya iniciativa corresponderá a lo mismo a lo establecido en el artículo número 119. El artículo 121 nos indica que una vez realizada esa iniciativa de convocatoria, se realizará un referéndum consultivo sobre la convocatoria. De ser aprobado, se realizará la elección de los miembros de la Asamblea y una vez que aprueben la Constitución con las 2/3 partes, se convoca a un referéndum aprobatorio de la Constitución. Una vez leídos y explicados los artículos de nuestra Constitución, es necesario entender que esta Constitución surge después de que habían ya constituciones anteriores en el Estado que estamos creando. Por consiguiente, la Constitución no es originaria, de forma tal que para pasar de un ordenamiento jurídico al otro son necesarias disposiciones transitorias que hagan la transición de una Constitución a la otra. La transición que nosotros planteamos no es una transición que le da poderes a una asamblea y elimina todos los poderes constituidos. Es una transición donde se le da la facultad a los poderes constituidos de generar el espacio y el terreno para que se constituyan los nuevos poderes de la nueva Constitución, razón por la cual las disposiciones son de la siguiente manera. Disposiciones transitorias. Primera, una vez aprobada esta Constitución se convocarán elecciones de todos los cargos públicos de elección popular en los siguientes 80 días, los cuales asumirán a los 20 días de finalizado el proceso electoral. Segunda, el Ejecutivo Nacional asumirá las funciones pasados los 60 días de culminada la elección. Tercera, el Congreso deberá primero elaborar sus reglamentos internos y posteriormente designar todos los poderes públicos en los siguientes 40 días. Cuarto, el Poder Legislativo anterior cesará funciones una vez el Congreso escoja todos los nuevos poderes. Durante este periodo no podrá legislar, solo ejercer funciones de control y emergencias. Quinta, las circunscripciones para escoger los miembros de las asambleas legislativas y de las alcaldías las determinará el organismo electoral. Una vez electas las nuevas instituciones, las asambleas legislativas deberán redactar y aprobar con las 2/3 partes de sus integrantes una constitución estatal en la cual se deberán determinar el funcionamiento de los poderes estatales y municipales y la división territorial del Estado. Promulgadas y aprobadas las constituciones, se convocarán a nuevas elecciones de los diputados de las asambleas legislativas y de los alcaldes según la nueva división. Séptima, el Congreso tendrá 180 días para promulgar las leyes federales requeridas por esta Constitución. Disposición final, una vez electos y en funciones todos los poderes establecidos en esta Constitución, queda derogada la Constitución anterior y las leyes que colían con esta Constitución de la República Federal de Terralis.